Muy bien. Compartir pantalla. Am, lo que yo había estado pensando es que, a ver, aquí tenemos que probar un lemita que nos decía algo que se veía quizá un poco raro, ¿no? O sea, era un lema que nos decía que, no sé si sea raro, que nos decía que una martingala, déjenme ponerle todas las hipótesis, o sea, teníamos M que era una semimartingala y teníamos un intervalo de la forma AB. ¿Okay? Entonces queríamos ver que M de T era igual a A de T, perdón, M de A. M de A para todo T en el intervalo, sí y solo sí la martingala no se movía, la variación cuadrática la variación cuadrática se mantenía constante. Profe, era para M una martingala local, ¿no? Sí, sí, martingala, es que los nombres, como no los usé nunca mucho, gracias. No podemos hablar sobre variación cuadrática. No, claro que podemos hablar sobre variación cuadrática, más bien esto no es cierto. Vale, gracias. Miren, lo que estaba pensando yo es que estos M's, o sea, vamos a pensar en, a ver si me sale la intuición, miren. O se les hace natural, ¿alguien tiene alguna razón por la cual, a lo mejor es obvia y yo no la veo? ¿Alguien tiene alguna razón por la cual esto debería cumplirse? Era por un resultado que teníamos, ¿no? Que si la variación cuadrática era idénticamente cero, entonces la martingala local era cero, ¿no? Exactamente, exactamente, pues sí, es exactamente eso. Sí es cierto, sí, no sabía que lo habíamos visto para martingas locales, pensé que lo habíamos visto para el romeo, pero sí, tienes toda la razón. No, pero solo es constante. O sea, es cero cuando la martingala comienza en cero. Ajá, sí. Entonces, así es. Pero es una intuición bastante saludable, porque si lo piensan, tampoco les dio una intuición, me parece, de que la martingala idéntica, la variación cuadrática idénticamente cero implicaba que la martingala era igual a cero, bueno, igual constante. Entonces, lo que estaba pensando era cómo hacer una analogía entre esto. Y creo que es un poquito sutil. O sea, lo que tengo en mente es que si queremos una heurística de por qué esto se vale, pues vamos a pensar en o sea, yo creo que esto es bastante claro, ¿no? Que la martingala no se mueve es bastante claro. Vamos a ver qué significa que la M de T, MMDB sea igual a ay, Dios, MMDB sea idénticamente a MMDA. ¿No? O sea, si se fijan en el crecimiento de la variación cuadrática, esto debería de darles, o sea, esto por definición les dice que ese es el límite de ciertas particiones. No lo voy a poner como con mucho detalle, solo lo voy a poner así, límite de ciertas particiones, pero que iban era límite de particiones de un intervalo dado, ¿no? O sea, eran límite de las particiones en intervalo AB de los incrementos de M a M, no sé cómo ponerlo. Yo creo que sería más saludable ponerlo así. S1 hasta SM, vamos a ponerle, que esta será una partición de AB. Y lo que hacíamos, y el límite obviamente no lo voy a poner con detalle porque no es el punto, de cosas de este estilo, ¿no? MSI menos M de ICI menos 1, y esto estaba al cuadrado, ¿no? Entonces, o sea, la intuición que tengo es que esto debería darnos algo no trivial.
O sea, esto debería darnos algo no trivial. Entonces, siempre y cuando les queden las variaciones, les den algo no trivial, entonces eso les estaría diciendo que los incrementos son aproximadamente, o sea, que todos estos debieron de haber dado algo igual a cero. O sea, el 2 es exactamente la normalización que necesitas para que esto converja, ¿no? Porque sabes que esto converge a algo que es, en teoría, positivo, ¿no? Perdón, m de b menos, m de b menos m de a, perdón. M de b menos m de a es eso. Entonces creo yo que la misma intuición que menciona Luis. ¿Por qué? Porque pues es básicamente algo parecido a la construcción de una variación cuadrática en el intervalo 0t. Lo único es que cambiaste el dominio de a y b, ¿no? Pero la intuición que tengo es esa, o sea, esto es el orden, o el cuadrado es el orden que le tienes que poner a los incrementos para que converjan a algo, ¿no? Algo no trivial. Entonces, el hecho de que sea cero nos está diciendo de cierta manera que en los incrementos nunca tuvimos algo significativamente positivo, porque si lo hubiéramos tenido, entonces digamos en un intervalo chiquito, hubiéramos tenido variación cuadrática, o sea, sí, variación cuadrática sobre ese intervalo nos hubiera dado algo estrictamente positivo. ¿Vale? Entonces esa es la intuición más o menos que tengo. Pero pues bueno, eso de hecho no tiene nada que ver con la prueba, es nada más una pequeña heurística que estaba igual a cero, implica que esto es aproximadamente cero. Ay, perdón. Y esto debería implicar que m no creció en los SIs, ¿no? Pero pues bueno, vamos con la prueba. Ay, Dios. La prueba no tiene nada que ver con... les quité el compartido pantalla, ¿no? Sí. No tiene nada que ver con la versión de análisis, que es la que les puse, sino tiene que ver con la versión de probabilidad. Se hacen más simples las cosas, creo. Entonces, primero consideramos el conjunto en el que esto sucede. O sea, queremos probar que casi seguramente con prueba 1, los conjuntos estos m de t, perdón, el evento m de t igual a m de a para todo lo que quieren, para todo lo que era t en AB, es igual al conjunto que quieren probar que es igual. Es decir, el conjunto en el que MMB es igual a MMA. Vamos a ponerlo así mejor, se me hace más saludable. Es decir, que la diferencia simétrica es igual a 0 casi seguramente. Bueno, la probabilidad de la diferencia simétrica es igual a 0. Dime, Manuel. Profe, creo que hay una prueba directa para ese resultado. O sea, que yo la tengo ya, pues. O sea, es considerar... Dame un segundito. Ok. Me gusta la iniciativa. A ver, échale. Es como considerar una martingala, otra nueva martingala basada en la original, tal que su variación cuadrática sea cero. O sea, sí, solo si permanece constante sí, pues la variación es... Va, vamos a intentarlo. No lo he intentado nunca así, pero vamos a intentarlo. Deberíamos de poder, ¿no? Esta es la martingala que me imagino que vas a definir, ¿no? Sí, es algo así como m de t mínimo b menos m de t mínimo a. Pero, a ver. No. O quisieras considerar la martingala nada más en este intervalo. Ok, la martingala que estoy pensando es m tilde de t igual a
M de T más A mínimo B Exactamente. menos M Exactamente. de T más A mínimo A, ¿no? Ah, ¿le quieres tomar como esta? Perfecto. T mínimo B y luego menos, menos M de A. O menos, ¿qué quieres Sí. decir? Perdón? Menos M de Ajá. A. Suena Eh, perfecto, suena perfecto. Vamos a considerar esta. A ver si podemos probarla. Y me echan la mano, ¿no? Porque esta es una prueba nuevita, supongo. Entonces, queremos ver que esa es una martingala. ¿Cuál sería la filtración? Quisiera pensar que esto debería ser la filtración. pues sería la desplazada, pues T más A. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ver si esto es continuo. Continuo, va. Continuo es perfecto. MT es, para empezar, continua. Perfecto, porque ahí ves también. Segundo, MT tilde debe de ser martingala local. Pues vamos a ver, esperanza de MT tilde más H, vamos a ponerle, dado MF tilde H, T, perdón, debería de ser lo mismo que la esperanza de, bueno, pues habría distintos casos, ¿no? O sea, si H, si T más H no sobrepasa la barrera B, entonces esto es exactamente igual a M de T. Sí, sí va a salir, se me hace que sí va a salir, ¿eh? Pero vamos a verificarlo con cuidado. T más A Profe, es que menos, básicamente lo que ya hemos visto en la tarea, ¿no? Probar que los M de I eran martingalas, pues, y eran eh, definidos de esa manera, sí, parecidos, sí, no más que sí, sí, no sí. desplazados. Vale, vale, vale. Martingala local, déjenme ponérselo entonces de tarea. Sí, estoy de acuerdo que es una martingala local. Ya lo alcancé a ver. Sí, perfecto. Entonces, además comienza en cero. Y simplemente bastaría ver cuál es su variación cuadrática. La variación cuadrática de M tilde, la variación cuadrática de M tilde, Ajá, en el punto infinito, si quieren, es 0. dame un segundito. En el punto infinito debería de ser, vamos a ponerle en el punto U. O bueno, en el punto infinito, si quieres, sí es cierto, tienes toda la razón, porque en el punto infinito debería ser la variación cuadrática, como ya no varías nada después de B, debería ser lo mismo que la variación cuadrática en el punto B menos A, y esto debería de ser eh, la variación cuadrática de M, de M ¿qué cosa? M de puntito más A, mínimo B, menos M de A. Miren, da igual, formúlenlo como la suma de no sé qué cosas de M tilde de TI menos SI menos M de SI menos 1, y estas deben de ser siempre iguales a 0, ¿no? No, no es Sí, o cierto, sea, no es cierto, no es cierto, no es cierto, la no es cierto. variación que queda ahí es la diferencia, pues, la variación de M en el punto B menos la variación de M en el punto A. No, no, dije algo incorrecto, perdón. No, dije algo incorrecto. Sí, sí, déjame tratar de hacerlo. O sea, esto de acuerdo a, esta es una constante, ¿de acuerdo? Y cuando la ponga aquí, pues eso, una constante es un proceso de variación acotada, de manera que la variación cuadrática debería ser 1. Entonces, esto es simplemente la variación cuadrática de m, puntito más a, mínimo b. Pero fíjense que que si estamos evaluando en el punto b menos a, esto siempre va a ser, el mínimo siempre va a ser el de la izquierda. Entonces, eso realmente va a ser nada más m de la traslación, puntito más a, menos m de a. Ah, perdón, menos m de a, que estoy diciendo. Puntito más a, coma, puntito más a, evaluado en b menos a, ¿no?
Y esto pues es directamente por la definición. Si tienen una partición del 0 al b menos a, entonces la traslación les va a estar dando una partición de a a b. Entonces esto va a ser esencialmente por la definición de análisis. Debería de ser la variación cuadrática de m en b menos variación cuadrática de m en a. Sí, perfecto, me gusta tu prueba, Luis. Variación cuadrática de m en a. Perfecto. Entonces, corolario o consecuencia de esto, consecuencia es que o sea, evidentemente m constante implica que la variación cuadrática es igual a 0, ¿no? Porque por la definición de análisis, todos los incrementos serían iguales a 0. Pero por otro lado, si m de b es igual a m de a, entonces lo que tendríamos es que la variación cuadrática de m tilde en infinito debería de ser igual a 0, ¿no? Porque sería esto menos esto. Y como como m tilde de 0 es igual a 0, esto implica directamente que m tilde es idénticamente 0 por un resultado visto antes, ¿no? Me gusta mucho, me gusta mucho. Ahora que lo pienso, parece un poquito a la prueba que pone legal, pero está por resultados vistos previamente, y esto ya implica que m de t debe de ser igual a m de a para todo t en a. ¿No? ¿Por qué? Porque este pedacito sería exactamente, la diferencia sería exactamente m tilde en t para todo t entre, m tilde de a más t para todo t entre 0 y b menos a. ¿Okay? Entonces sí, me gusta, me gusta. No le veo ninguna, como diría el meme, no veo fallas en tu lógica, Luis. ¿Alguna pregunta? Perfecto. De hecho, sí, si lo comparan con la prueba de legal, es la misma. Bueno, no es cierto. Es un poquito distinta, pero porque usan un tiempo de paro en particular, pero esto me parece que funciona bastante bien. Ok. Pues bueno. Pues bueno, ahí va entonces lo que sigue. Proposición. Me parecía que no les terminé la prueba. Esto era el lema nada más. No me acuerdo si terminamos la prueba en sí. Sí la terminamos, miren. Sí, un poquito apresurado, pero sí lo hicimos. O sea, habíamos visto que la variación cuadrática de este proceso que cambiamos de tiempo, pues recuerden que lo que habíamos hecho para probar el lema era el teorema. O sea, el teorema principal que queríamos probar era el Danby-Schwarz, que nos decía que si teníamos una variación cuadrática que se convergía a infinito, es decir, que la gráfica nunca se estancaba, de manera que el inverso por la derecha siempre estaba bien definido. Entonces, ay Dios, ajá. Entonces, la martingala que obtenían, bueno, sí es una martingala evidentemente, pero con respecto a otra filtración, el proceso que obtenían mediante cambiar no, este no es ese. El proceso que obtenían mediante cambiar su martingala de acuerdo al inverso por ahí no sé cómo se diga, a estos tiempos de paro, ¿no? No sé si se diga inverso por la derecha o por la izquierda. Pero básicamente al inverso de la variación cuadrática les daba exactamente una cosa que tenía propiedades del movimiento browniano. Y la manera en la que lo hacían era
pues nada más le calculaban la variación cuadrática a este proceso que les quedaba. Necesitaban para eso definir a esto, ver a esto como una martingala, y eso no era evidente porque ustedes empezaban con una filtración, entonces necesitaban definir una filtración un poquito distinta, pero esa filtración, afortunadamente, como el inverso del tiempo, ay Dios, como el inverso de la variación cuadrática se ve como un tiempo de llegada a un punto para cierto proceso, es más o menos fácil de ver que ese proceso son puros tiempos de paro y obtienen un... se me quita mi sonido. Y entonces es fácil ver que esto nos define también una filtración bien, para la cual el proceso cambiado se adapta, ¿no? Lo único que teníamos problemas era con la continuidad del proceso que definíamos, pero la continuidad se valía siempre y cuando nunca variáramos la martingala siempre, o sea, que tuviéramos una propiedad de que no variamos la martingala siempre y cuando no variamos la variación cuadrática, que está por acá. Ok, pues bueno, aplicaciones de estas cosas. A ver. Lo vamos a usar más tarde. Esto lo vas a usar, supongo que tú, Carlos, y Manuel. Miren, yo diría que es más bien un corolario de lo que estamos viendo ahorita. Bueno, pero aquí viene como proposición de exclusión, así que lo voy a copiar. Esto es algo bastante poderoso, miren. O sea, en la práctica, es que no sé si se le nota lo poderoso ahorita, pero vamos a suponer que tenemos dos martingales locales que empiezan en cero. Y tales que satisfacen lo siguiente. Miren, vamos a poner aquí una serie de condiciones. Ahorita les digo cuáles son las condiciones, pero lo que quisiera es que definan, que tengan martingalas locales, y ahora vamos a definir los procesos que se obtienen a partir de cambiar estas de acuerdo a la variación cuadrática. Entonces vamos a definir los procesos. O sea, como cada una de estas son martingalas locales, podemos definir dos procesos beta igual a beta S y gamma, que sea gamma de S, que estos van a ser movimientos brownianos, tales que las martingalas se ven como m de S igual a beta de la variación cuadrática de m, y la n se debe de ver como la variación cuadrática de gamma, perdón. O sea, básicamente nada más le estamos cambiando el tiempo de acuerdo a la función inversa de esta, ¿no? Entonces, n de S sería gamma evaluado en la variación de n el tiempo es. Bueno, en t, si quieren. Entonces, miren, estas solo son martingalas locales, ¿vale? Vamos a intentar, ¿cuál es la manera más sencilla de obtener? O sea, estos brownianos solo involucran a la m y a la n, solo sabemos que se comportan como función de la m y de la n como algo, ¿no? Que van a ser movimientos brownianos. Ahora, ¿cómo podemos medir la relación entre dos movimientos brownianos, ¿no? La relación más sencilla que existe entre movimientos brownianos es que sean movimientos brownianos independientes, ¿no? Entonces, lo que voy a querer es poner condiciones aquí para que los movimientos brownianos que me queden sean movimientos brownianos independientes.
Y aquí va a haber un detalle importante. De hecho, bastante importante. Creo que hay una condición que ustedes, bueno, la primera condición se las voy a dar yo porque esa está fácil. O sea, una condición es que necesito es que esto sea infinito, ¿no? Seguramente. Eso pues era la condición que necesitábamos para que pudiéramos encontrar estos movimientos brownianos. Ok. Piensen en qué están teniendo. O sea, M es esto, N es esto. Entonces, bueno, más bien beta es M evaluado en un punto, gamma es N evaluado en otro punto. ¿Qué condición creen que se necesite para que los brownianos correspondientes sean independientes? Supongo, por ejemplo, que M y N ya fueran de por sí movimientos brownianos, que no necesitaran que esto de por aquí fuera exactamente la identidad. ¿Qué necesitarían? ¿Qué se les antoja poner como punto? ¿Ande? Ortogonalidad, perfecto, bien, perfecto, perfecto. Entonces lo que voy a querer es que M con N sea 0 para todo T. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Ok, ok. Y finalmente me va a faltar otra condición. Fíjense en cuál va a ser cuál va a ser la condición que voy a necesitar. O sea, si estos piensen, por ejemplo, en el ejemplo en el que M sea... No queremos que los brownianos como que corran en diferentes tiempos. exactamente. No puedes permitir que los brownianos... es que este término de por aquí corrige, de cierta manera, la velocidad a la que corren los brownianos. Entonces, esto de cierta manera te está... Aunque corrieras más rápido tu martingala, esto corrige o sea, es algo bueno. Corrige ese proceso de correr más rápido la martingala y lo que obtienes es el browniano independientemente de que lo corras más rápido. No, eso no lo queremos porque queremos que los brownianos corran, digamos, sobre el mismo parámetro. Entonces, lo que vamos a necesitar es que corran sobre el mismo parámetro, que es equivalente a que esto sea igual a esto. Pero ojo, esto es nada más algo que depende de la variación cuadrática. No está dependiendo, o sea, sí le está pidiendo información conjunta acerca de M y N, ¿no? O sea, aquí está, bueno, esto va a ser para todo T medio 0, para todo T medio 0, que seguramente. Pero, o sea, sí les está diciendo que necesitan cierta condición conjunta entre M y N, pero solo la necesitan mediante la variación cuadrática. Esta condición es otra que necesitan acerca de M y N, pero la necesitan sobre la variación cruzada, y esta pues es de ley. Entonces, si se fijan, a partir de statements, a partir de enunciados que solo tienen que ver con la variación cuadrática y cruzada, ustedes pueden decir algo muy importante acerca de los movimientos brownianos, ¿no? ¿Sale? Que son independientes. Pues usamos la misma notación que antes. Miren, la propiedad de esto, la propiedad de que esto es igual a esto casi seguramente, es de hecho la primera que se van a encontrar en la prueba, ¿no? Porque esto va a implicar que los tiempos que definimos, que técnicamente los podríamos definir como tau R, que sea el inverso de la variación cuadrática y mismo, los tres, tal es que MM sea igual, bueno, sobrepasa el nivel R. O sea, en teoría deberíamos tener un T y un T tilde que sea lo mismo, pero con una N sustituida aquí. Pero ¿qué pasa? Como estos son exactamente lo mismo que la N, esto debería de ser lo mismo que el ínfimo de los T's mayores o iguales que 0, tales que, ¿sale? N, T sea mayor o igual que R. Y esto es gracias a, vamos a ponerle por estrella, que estrella sea la primera condición, o vamos por 1, vamos a ponerle por condición 1. Y esta es la condición que mencionaba Imanol.
De hecho, es más fácil llegar a la condición una vez que quieren hacer la prueba, porque les apuesto que la prueba que iban a querer hacer iba a ser exactamente esta. Pero si tienen dos tiempos distintos a los que con velocidad distinta a los que están recorriendo los brownianos, sería complicado hablar de que sean independientes. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos esto. Aunque no sé si se puede hacer con brownianos cambiados a diferentes escalas, ¿no? Pero bueno, ¿en qué íbamos? Ajá, y ya, pues ya, no hay mucho más que hacer. Esto implica en particular que las sigmas álgebras, o sea, esto implica que M es igual a M de S, o que B de S, perdón, beta de S, debe de estar dado como simplemente M en tau R, o en tau S. Pero además van a tener que gamma es igual a n de tau S. Uy, perfecto, porque ahora estos procesos ambos están medidos con respecto a la sigma álgebra, ¿no? Son procesos continuos, son movimientos brownianos adaptados. Ya probemos que son movimientos brownianos. Adaptados a la misma filtración, que es esta filtración GT, que está definida como R cambiada de tiempo, ¿no? Y pues ya, eso es básicamente todo lo que necesitamos, porque en particular podemos hacer el truco de toda la vida, o sea, ya que tenemos movimientos brownianos, están adaptados a algo, pues entonces este, eh, podemos caracterizar a... Ajá, podemos caracterizar a los movimientos brownianos mediante su variación cuadrática. Recuerdan que basta, o sea, solo necesitamos probar. A ver, déjame ver si no me falla. Solo necesitamos probar estos, creo que sí lo probamos. Que la variación cuadrática o sea, si son movimientos brownianos y su variación cuadrática es igual a cero, nosotros habíamos probado que los movimientos brownianos eran independientes. Recuerden, esto se seguía de que podíamos calcular la función característica, ¿sale? Entonces, solo necesitamos probar que la variación cruzada entre beta y gamma es igual a cero, es idénticamente igual a cero. ¿Ok? Y si no se acuerdan de la prueba, piensen que solo pueden sacar la función característica a partir, o sea, piensen que pueden sacar, la ventaja de las martingales es que siempre pueden hablar de este tipo de cosas, lambda beta más gamma, perdón, más lambda tilde gamma, y esto siempre les va a dar una martingala, este pedazo siempre va a ser una martingala, entonces solo necesitamos quitar el compensador, ¿no? O sea, si hablan de la función característica, que sería esto, lo que necesitarían poner es el compensador, que sería la variación cuadrática de lambda beta más lambda tilde gamma, y esto, o sea, ya saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, este pedazo, solo les estoy recordando la prueba de cómo es lo de que martingalas, movimientos brownianos adaptados a una filtración que satisfacen que son ortogonales, satisfacen también que son movimientos brownianos independientes. Pues la función característica simplemente la pueden ver como pues calcular esto es fácil porque tienen la variación cuadrática y tienen, que son las identidades, y tienen la variación cruzada que es igual a cero. Entonces esto les va a quedar martingala, es esperanza cero, constante, y de ahí obtienen la fórmula para la función característica. Entonces, bueno, solo necesitamos probar que esto es igual a cero. Ok, ¿cómo calculamos eso? Déjenme hacerles un experimento. ¿Cuál es la manera más fácil, así de sí o no, de encuesta? ¿Cuál es la manera más fácil que se imaginan que sería para calcular la variación cruzada de estos dos? Siempre tienen de dos sopas, pero ¿cuál elegirían ustedes? Probarías que su producto es una martingala, ¿no? Bueno, al menos el que Exactamente. es cero.
que el compensador es una martingala. Qué chistoso. No sé cómo... ¿De dónde sacaste eso, Uriel? No, o sea, que el producto sería, sería una martingala, ¿no? Eso es lo que quería decir. Sí, o sea que el compensador que es este es cero. Necesitaríamos ver que, mira, recordemos que... O sea, basta ver esto, ¿no? Basta ver que el producto menos la variación cuadrática, que es ella misma, es una martingala. Esa era una de las caracterizaciones que teníamos. Pero ¿por qué se te ocurrió hacer esto? ¿Por qué no, por ejemplo, usar la definición de análisis de comparticiones? Bueno, no sé, se me hace curioso yo también dije, pues lo voy a hacer con producto, y después de que dije, mira qué fácil sale, pensé en hacerlo de la otra manera, y dije, no, pues qué bueno que lo hice con producto, pero no sé por qué es la primera cosa que se me viene a la cabeza. Algo, era una pregunta de verdad, no sé psicológicamente qué tenemos en la cabeza, que esto es la definición, que siempre agarramos el camino más, bueno, en este caso agarramos el camino más natural. Pero bueno, vamos a probar esto. Esta cosa es una martingala. Prueba, pues simplemente tenemos que ver que beta S, vamos a ver, T más H multiplicado por gamma de T más H, condicionado a una cierta sigma álgebra, híjole, no es esta, es la sigma álgebra normalita, G de T debe de ser igual a lo que deba de ser, ¿no? Beta T, gamma de T. Pero pues nada más podemos poner las definiciones. Por definición, la beta debe de ser la martingala cambiada de tiempo en tau S. Tau T más H. Y esta gamma debe ser la gamma cambiada de tiempo otra vez en tau T más H, condicionado a la G de T. Técnicamente hay, bueno, y esto es condicionado a la G de T, la puedo miren, va a haber un detallito aquí, que es que técnicamente estoy haciendo esto para el caso de martingalas. Vamos a enfocarnos en el caso de martingalas. Caso en que, y como siempre, les voy a encargar lo demás de tarea. En caso en el que M y N son martingalas, porque... No es necesario, si ya tenemos los taus estos, Sí, pues, sí, son los tiempos de paro que localizan a M y a N. sí, pero solo quería saltarme la localización. Sí, tienes los taos. Lo que tienes que hacer es cambiar estos por Ns, los que están parados en los tau. No quiero llamarles taos en los... ¿Cómo le llamamos? No, sí, también son los tauenes. No es necesario, tienes toda la razón. De hecho, legal lo hace así, mira. Perfecto. Bueno. A ver, déjame terminar así aquí la prueba y ahorita pienso en la prueba para semi-martingales, ¿sale? Vamos a poner el caso de las martingales, que es el más sencillo. El caso de las martingales escribimos todo. Sí te entiendo. O sea, básicamente aquí, de hecho, siguiendo a legal, lo que puedes hacer es poner el tau, tau n, las martingales paradas en tau n. Lo que no sé es si basta pararlas en tau n. Sí, claro que sí. Miren, basta, no, esto hay que quitarlo. Basta ver que si tomamos n mayor o igual que mayor o igual que ambas cosas, mayor o igual que T más H, entonces este tiempo de paro va a llegar antes de este tiempo de paro. Entonces ahí les va. Ahí les va. O sea, en principio debería de ser
estas dos cosas deben de ser la misma. Estas cosas deben de ser la misma. ¿Ok? Y ahora, esta es por definición nada más, ¿no? Y la G de T es igual a F de no sé qué cosa. Gracias, Imanol, sí estaba fácil la generalización. Entonces, esto era F de tau T, pero el detalle está en que estos tiempos evidentemente llegan antes del N, porque pues, N es una barrera más flexible. De manera que esto va a ser exactamente, y después N es mayor o igual que T más H, debe de ser igual a la esperanza de la M parada en tau N. ¿Por qué? Porque pues este tiempo llega posterior a en donde están evaluando. Entonces esto va a ser tau T más H. ¿Esto era lo que decías, Imanol? Ah, esto es beta, ¿no? Esto es N, ¿no? Sí, y justo cuando los paramos en tau n, ya son martingalas. Exactamente. Martingalas. Ya cuando las paramos, estas son martingalas. Exactamente. Cuando las paramos, estas son martingalas y este pedazo nos va a quedar, estas ya son martingalas. Pero saben que la propiedad de martingala se sigue, o sea, nada más véanlo como, esto está mal, ¿qué dice aquí? Aquí está, perdón. Estos pedazos les van a quedar martingalas con respecto a... A ver, un segundo. Porque esto les debería quedar. Déjenme hacer un paso adicional, porque si no me voy a hacer bolas. O sea, yo lo que haría sería, es que aquí legal directamente habla de que esto es m de tau r, pero yo lo haría con un pasito adicional, que sería restarle la variación cuadrática. Ya sé que es cero, pero espérenme un tantito, ¿sale? La variación cuadrática del m tau n tau n. Ah, claro que sí, claro que sí. Perdónenme, soy medio lento. Entonces, m tau n tau n, y lo debemos de evaluar en tau T más H. ¿Sale? ¿Por qué? Porque las variaciones cuadráticas saben que cuando las paran es lo mismo que evaluar la variación cuadrática en el tiempo de paro, de manera que esto debería de ser, pues, la variación cuadrática de m y n evaluada en algún punto. Entonces, eso es idénticamente cero por la hipótesis de ortogonalidad. Pues m y n es idénticamente cero. Ahora, este pedazo, quítenle estos pedazos y pónganles U minúsculas. Eso es una martingala, ¿no? O sea, ahora tienen... integral, ¿no? Exactamente. Es una martingala uniformemente integral. ¿Por qué? Porque pues nada, lo paran en el tau n. Entonces, estos pedazos son martingalas UI. De hecho, UI lo necesitamos, ahorita vemos si necesitamos UI. Ok, esto son martingalas. Bueno, es martingala, perdón. Son martingalas porque dependen de... ¿Ok? Y entonces esto implica que una vez que condicione la martingala sobre los tiempos de paro, lo que voy a obtener es simplemente la evaluación en el tiempo anterior. ¿Sale? Esto recuerdo que, no recuerdo cómo se llama esto, este resultado. Si tienen un tiempo de paro,
mayor o igual que el otro tiempo de paro, entonces la condicional, o sea, la martingala condicionada en el tiempo de paro, condicionada al tiempo de paro menor, es simplemente la evaluación en el menor. Déjame ver cómo se llama. Se llama muestra opcional. Muestra opcional, optional stopping theorem. Ajá. Optional stopping. Muestra opcional se llama. Teorema de muestra opcional. Teorema de optional stopping theorem. Lo voy a poner en inglés. Pero lo único que nos está diciendo realmente es que si tenemos martingala, o sea, si tenemos un tiempo de paro menor o igual que otro tiempo de paro y agarramos una martingala y la evaluamos aquí, dado la información generada por el tiempo S, eso nos debería quedar simplemente MS. Era el rollo de por qué las martingalas se mantenían justas, ¿no? O sea, por qué no había una estrategia de paro, o sea, la T que nos convirtiera en martingalas en super, bueno, de hecho esto lo hacían con super martingalas técnicamente, que nos transformara una super martingala en una submartingala, cosas de ese estilo. Pero bueno, lo que tendrían es que el S y el T son tiempos de paro. Me parece que son evidentes cuáles van a tomar. El S que van a tomar es y este va a ser el T. De manera que esto nos va a quedar simplemente la evaluación en el S. Y eso es exactamente igual a... Ay, perdón. Esto es igual a esto, ¿no? Por el teorema de sampleo óptimo, me dijo. No, sampleo no sé qué, que me dijo Luis. Y esto debe de ser igual, pues ya por la definición, como estas son ortogonales, debería ser exactamente el pedazo que necesitamos, ¿no? Debería ser exactamente eso, que es igual a no parar. Entonces sí es una semimartingala. Semimartingala, sí es una, es una martingala. ¿Ok? Y ya lo tienen. Esto implica que la variación cuadrática de, ¿qué era? De la beta y de la gamma, ¿no? Que era, bueno, vamos a ponerlo así en resumen, tenemos que la beta por la gamma es martingala y esto implica que la variación cuadrática es igual a 0, y beta y gamma es igual a 0, que implica que son independientes. ¿Ok? ¿Quedó claro todo? Ok. Hay otra aplicación, no sé si darme un tiempecito, igual les sirve que los dejo respirar un poco. Vamos a ver, hay una aplicación que yo les puse que era la manera en la que yo uso el teorema de Dubin-Schwartz. Creo que lo llamé poder del resultado. Ajá. El poder del resultado era que yo expresaba a un proceso estocástico en términos o sea, con una propiedad de martingala, por ejemplo, si fuera una integral estocástica, podría determinar el comportamiento de un proceso estocástico a partir de su variación cuadrática. Pero en varias circunstancias lo que pasa es que hay procesos estocásticos que tienen un pedacito que converge muchas veces en L2 y un pedacito que converge a un movimiento browniano. Y eso te permite estudiar procesos que se obtienen como mezclas de movimientos brownianos, por ejemplo, movimientos brownianos subordinados. En ese caso, muchas veces es útil descomponer el proceso Y de T como una parte, o sea, en las aplicaciones como yo he usado el teorema
de Davis-Lewin-Schwartz es que lo uso técnicamente con otra cosa que se llama teorema de Knight. Entonces, lo uso de esta manera. Vamos a suponer que podemos, de cierta manera, obtener y a partir de una función de dos procesos y uno converge a algo y el otro converge a... O sea, individualmente convergen a movimientos brownianos y conjuntamente no sabes cómo se comportan. Bueno, pues puedes ver que si la variación cuadrática es, la variación cuadrática muchas veces la puedes calcular, si puedes ver que se va a cero, entonces asintóticamente tienes dos movimientos brownianos independientes. Eso es un resultado demasiado poderoso, porque realmente para analizar la ley de un vector por el método, por ejemplo, de momentos, necesitan analizar todos los momentos mezclados. Pero si tienes martingalas, en lugar de analizar momentos mezclados, nada más puedes analizar las variaciones cuadráticas y eso lo reemplazas como con el análisis, es el equivalente al análisis de las covarianzas. Y lo demás sale gratis, ya no necesitas calcular momentos de orden 3 y sucesivos. Entonces, ese es más o menos el contexto en el que aparece este tipo de resultados. ¿Ok? Quizá fui un poco vago, pero les platico más si están interesados. Otro resultado, este es de los resultados más poderosos que se me hace de cálculo estocástico, el que les acabo de poner de Dubin-Schwartz. Uno que quizás sea todavía más poderoso es el teorema que les voy a poner aquí. Y yo le tuve mucho miedo durante mucho tiempo. Este se llama teorema desigualdad de Buchholter-Davis-Gandy. La desigualdad de Buchholter-Davis-Gandy nos habla acerca de lo siguiente. Vamos a definir si M es una semi-martingala local. Vamos a definir el supremo. Ustedes saben ya cómo se comporta el supremo del movimiento browniano, por ejemplo, que era sorprendentemente fácil de estudiar. Es nada más el valor absoluto de una gaussiana. Y hay otras versiones dinámicas que pueden obtener, pero vamos a definir el supremo. Cuando tienen una martingala, ¿qué le hacen? O sea, ¿cómo calculan propiedades acerca del supremo? Por ejemplo, una propiedad interesante es... ¿cómo aparece el supremo? Una propiedad interesante en la que saldría sería, por ejemplo, si tienen una suma, a ver, esto no lo anoten, pero en el contexto en el que sale este tipo de cosas es, si tienen una suma de una martingala evaluada en el tiempo SI y luego tienen martingala evaluada en el tiempo I menos 1, muchas veces lo que pueden hacer es aproximar esto con la derivada, ¿no? Con la derivada que sería f' evaluada, vamos a ponerle m de SI menos 1, y multiplicada por el incremento, que sería MSI menos MSI menos 1. Ah, les suena algo, ¿no? Formuladito, pero tienen luego un pedacito adicional que sería, pues una cosa, F' en algún punto multiplicado por MSI menos MSI menos 1 al cuadrado. Entonces, supongo que están sacando esperanzas, están sacando cosas, ¿no? ¿Cómo pueden controlar? Esto saben cómo controlarlo. Esto, pues con teoría del cálculo de Ito lo pueden controlar, pero muchas veces no saben cómo calcular puntos que técnicamente podrían ser como muy aleatorios, ¿no? Entonces, lo que haces muchas veces es que acotas pedazos de estilo teorema del valor medio o términos que son, esto está mal, ¿verdad? Esto es una derivada, perdón. Acotas términos que son normalmente difíciles de estudiar,
por medio del supremo. O sea, esto lo acotas de la manera más burda posible. Lo acotas como el supremo de todo lo que puede ir dentro del paréntesis. Puedes ver, por ejemplo, que lo que va dentro del paréntesis es menor o igual que el supremo sobre todos estos puntos de acá. ¿Ok? Entonces, si pones unas condiciones de crecimiento sobre la f, puedes acotar esto muchas veces por cosas del estilo constante que depende de f, multiplicado por el supremo de m de s, donde s está acotado por cierto punto. Y esto está a una potencia que posiblemente sea no trivial. Dependiendo de f, por ejemplo, f', si f' tuviera crecimiento polinomial. Entonces, esto se vuelve súper relevante estudiar momentos de este tipo de cosas. En ecuaciones diferenciales estocásticas parciales aparece todo el tiempo porque necesitan hacer ecuaciones, necesitan hacer ecuaciones que son Taylor de orden 2 más términos adicionales. Los términos adicionales siempre les salen de esta naturaleza. Entonces, con esto espero convencerlos de que es muy importante no estudiar la ley en sí, sino estudiar en ecuaciones diferenciales en general, estocásticas, parciales y ordinarias. De hecho, déjame ponerlo también parciales y ordinarias. Es de suma importancia estudiar este tipo de objetos. Estudiar momentos de orden P de la M en un punto. Vamos a ponerle M. ¿Ok? Espero medio haberlos convencido de que es relevante. ¿Ok? Y a mi gusto, quizá no lo haya usado, no haya usado tanto Burkholder en mis aplicaciones, pero era por el tipo de aplicaciones que hago. Pero se me hace que Burkholder, me atrevería a decir que es incluso más poderoso que... Es el resultado quizá más poderoso de todo cálculo de hitos. Eso y la isometría de Ito, pero eso es constructivo. Entonces, como teoremas, se me hace que Burkholder es el más poderoso de todos. No sé, podrían argumentar de 40,000 maneras que me equivoco, pero ahorita eso es lo que siento. A lo mejor es porque ese es el tema de la clase de hoy, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando estiman algo, quieren dos propiedades interesantes. O sea, para empezar, queremos una cota por arriba, ¿no? Entonces queremos una cota por arriba y normalmente cuando apenas estás empezando a estudiar un problema, como por ejemplo estudiar cómo se comporta esto, te conformas con poquito, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo quieres más y más sharp tu estimación. Entonces, el poder de la desigualdad de Burkholder es el siguiente, y aquí va va a ser el teorema que vamos a tener. El teorema de Burkholder nos dice que si P es... ¡Ay, Dios! Eso mayor a 0. Ok. Siempre lo supongo mayor o igual que 2. Pero supongo que está bien. Si P es mayor que 0, existen dos constantes. Miren. Si P es mayor a 0 y M de 0 es igual a 0, entonces la esperanza, para empezar, la esperanza del mt estrella a la p, o sea, los momentos de orden p de esta cosa, los pueden controlar mediante la variación cuadrática. Es decir, va a existir una constante Cp mayor a 0, tal que el momento de orden p del supremo está acotado por la variación cuadrática. Piensen que siempre es como, de cierta manera, sacarle un cuadrado a la m. Entonces, para que tenga el mismo orden, mnemotécnicamente deben de tener algo de este estilo.
algo a la 1 medio para compensar el hecho de que esta tiene un cuadrado que se cancela con este. Y lo único que tienes que hacer aquí es ponerle una P. Y ojo, no hay supremo aquí, no hay nada de supremo. Igual la desigualdad de Doob, me parece que era, nos podría decir que no es tan grave, o sea, que aportar el supremo y aportar a la MDT, a la P, igual es un camino tractable, ¿no? Pero de todos modos, no hay supremo, es lo que les quiero decir, no hay supremo aquí, solo la variación cuadrática. Ok, y esto es P medio, ¿sale? Bueno, pero el poder realmente, acá machín de la desigualdad de Burkholder, es que esta cota es sharp. Es decir, existen constantes C mayúscula y C minúscula, tales que la constante, ese es básicamente el comportamiento del supremo, eso está increíble. El supremo no lo vean para abajo, o sea, el supremo, salvo en el browniano, no sé cómo calcularlo nunca. En el caso más sencillo, que es el movimiento browniano fraccionario, que es el que le sigue de generalidad a la teoría de Martín-Galas, no tengo idea de cómo se ve, nadie sabe cómo se ve. Y desigualdades de este tipo, quién sabe tampoco cómo se vean. O sea, es algo súper místico estudiar un supremo. Y desigualdad de Burkholder, te dice, hay que ponerlo aquí, desigualdad Burkholder-Davis-Gandy. Y esta desigualdad nos está diciendo no nada más que podemos controlarlo, sino que es un resultado completamente sharp. Así que, pues, bueno, sería bueno saber si se vale para otro tipo de cosas. La verdad, no sé fuera del contexto de Martín-Galas si existe una desigualdad de Burkholder-Davis-Gandy para otros procesos. Pero bueno, ¿en qué íbamos? Ah, sí, y la prueba es... no sé si decir que es fácil. No lo voy a decir porque está larguísima. La fórmula, pero es menos difícil de lo que uno se imaginaría. Miren, es un poquito menos difícil de lo que uno se imagina. Vamos a considerar el caso... prueba, no sé si la voy a alcanzar a hacer. Yo creo que no, pero nos podemos quedar a la mitad. A mí se me hace que hay una sutileza, la única sutileza que se me hace relevante es este valor absoluto de aquí. Ese valor absoluto hace que las cosas pues salgan un poquito complicadas, ¿sale? Pero si dejamos de lado el valor absoluto, la fórmula de Burkholder-Davis-Gandy se sigue básicamente de la fórmula de Ito. Y se necesita hacer cuentas, pero el caminito está trazado directamente con la fórmula de Ito. Entonces, simplificaciones. Vamos a empezar. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el teorema en sí? Vale, vamos a empezar con simplificaciones. Vamos a suponer que, evidentemente, lo que siempre hago, que M ya es una martingala. El paso de localización siempre es el mismo. A mí se me hace que es un poquito redundante. Y lo segundo, ¿verdad? Sí, ya decía yo. La segunda simplificación es que P la tienes que suponer mayor o igual que 2. ¿Por qué? Porque a mí se me hace más fácil usar, pues sí, obviamente, se me hace más fácil usar normas, o sea, interpretar los momentos como salvo potencias, salvo sacar una potencia 1 entre el exponente, se me hace que es equivalente a sacar normas, y las normas se me hace más fácil manejarlas cuando son normas, cuando el exponente es mayor o igual que 1. Entonces vamos a suponer que P es mayor o igual a 2, de manera que podamos suponer que P menos 1 es, que P medio es mayor o igual que 1, ¿sale? Ok, entonces, ¿qué pasa en este caso?
¿Cómo calculamos explícitamente? ¿Cómo calculamos esperanza de MT? Vamos a empezar con un caso más sencillo. O sea, como recuerdan, de varias cosas que hemos hecho, estudiar el supremo, de acuerdo a la escuela de Duke, se puede, un primer paso para estudiar el supremo es estudiar el proceso sin supremo, el proceso nada más MDT, ¿no? Entonces vamos a calcular el problema más sencillo vamos a considerar el problema más sencillo de calcular la esperanza de MT a la potencia P, ¿sale? Es un problema más fácil, ¿no? Bueno, pues el detalle sería en que, pues podemos calcular cuando P es igual a exactamente a 2, ¿no? Porque tenemos una isometría. Y cuando tenemos P's más y más grandes, deberíamos de poder, de cierta manera, reducir el problema de la siguiente manera. O sea, la observación fundamental, yo creo, la observación fundamental es que M de T se puede descomponer más o menos fácil. M de T a la potencia P se puede descomponer con fórmula de Ito. Yo creo que esta es la parte más relevante. Y lo que sigue es seguir las cuentas de manera adecuada, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos? M de T, y esto no va a ser obvio, ¿no? Vamos a considerar la función que manda x a la p, pero aquí vamos a suponer que p es mayor o igual que 2, ¿sale? Si p es mayor o igual que 2, entonces, perdón, valor absoluto. Si p es mayor o igual que 2, tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la derivada? Vamos a llamar a esta función g, y básicamente esta variable pues es g de x, g de m, ¿no? G de x vamos a suponer que es x a la potencia p. ¿Podemos aplicar la fórmula de Ito directamente? No, ¿no? No se puede aplicar la fórmula de Ito directamente, pero sí. O sea, el resultado que obtienen como fórmula de Ito se vale por lo siguiente. Vamos a notar que ¿cuáles son las derivadas de la g? Derivada con respecto a x de g debería de ser regla de la cadena, ¿no? Esto sería p veces x a la p menos 1 por lo de adentro, que la derivada de lo de adentro, que es el signo, ¿no? La derivada de la x es el signo de x. Y vamos a suponer que aquí, que x es distinto de 0, ¿sale? ¿Cuál es la segunda derivada? Bueno, la derivada con respecto a x de orden 2 debería de ser, de acuerdo a esto, debería de ser p por p menos 1 por x a la potencia p menos 2 por nuevamente el signo que se cancela, ¿no? Y esto es nuevamente si x es distinto de 0. Pero ventaja, cuando x es igual a 0, este pedazo se está anulando. Entonces, eso nos va a ayudar, eso ayuda a hacer un proceso de modificación que nos permite usar fórmula de Ito. Entonces, vamos a poner algo. En general, no se puede aplicar fórmula de Ito para funciones del estilo
X que lo manda X a la alfa, donde alfa es positivo, ¿no? Un caso particular es el ejemplo en el que alfa es igual a 1. El valor absoluto no admite una fórmula de Ito, admite otra fórmula que se parece, pero no admite en sí una fórmula de Ito. Entonces, sin embargo, cuando este coeficiente es mayor o igual que 2, entonces este coeficiente de por acá sigue siendo mayor o igual que 2, mayor o igual que 0, perdón, y pueden demostrar. Y esto ya lo hicieron en una tarea, ¿no? Creo que hicieron raíz cuadrada. Sí, ya se me olvidó cuál era la que hicieron ustedes. Hicieron una aplicación de fórmula de Ito para una función que no era nice, ¿no? Una función que no era C2. Entonces, la misma historia aplica aquí. Sin embargo, si alfa es mayor o igual que 2, sí se puede. Entonces, esto queda de tarea y lo que queda es que podemos escribir G de, o sea, M a la potencia P debería ser G de M de T, que debería de ser, por fórmula de Ito, G de M de 0, que estoy asumiendo que G es 0, o sea, que M es 0 en 0, y si no lo puse, lo debería haber puesto. ¿Sí lo puse? Sí. M de 0 es 0, de manera que G de 0 es 0 algo que va a ser 0. Entonces esto va a ser simplemente G de 0, que es 0, más por la fórmula de Ito, la integral de 0 a t de la primera derivada, que anda escrita ahí arribita, que debería ser p veces m de s a la potencia p menos 1 por el, ay Dios, integrada con respecto a m, más un medio de la segunda derivada, que parece ser p por p menos 1, la integral de 0 a t de la segunda derivada, que es m de s a la potencia p menos 2, integrado con respecto a la variación cuadrática de m. Ok, primer paso, está bien. Entonces, ¿cómo calculamos la esperanza de esto? Pues la esperanza de esto es 0, de manera que esto ya se puede hacer, ¿no? Entonces, esto implica que la esperanza de la MTP debería de ser lo mismo que la esperanza de solo este cachito, que va a ser, pues, esperanza de eso, no más. Ok. Y entonces aquí hacemos una especie de bootstrap. A ver, va. Técnicamente lo que queríamos era no esto, sino el supremo, ¿no? El M estrella. Pero el M estrella sabemos que pues lo podemos acotar de acuerdo a la desigualdad de Doob mediante la M de T. Entonces realmente tenemos ahora, por la desigualdad de Doob, ¿cuánto tiempo me queda? Todavía voy a alcanzar a un punchline, quizá. Por la desigualdad de Doob voy a tener que la esperanza del MT estrella, la potencia P, debería de ser menor o igual que una constante que es de esta manera. La estoy copiando, la verdad no me acuerdo nunca de cuál es la constante, solo sé que depende de P. Multiplicada por este pedazo que tengo aquí. Y ya lo sé calcular, ¿no? Este debería quedarme M de T a la P. Entonces, ahí va el bootstrap. Ahora lo que voy a hacer es agarrar esta desigualdad, usar la que tengo ahí arribita. En lugar de la M, esta cosa, voy a poner esta. Y ulala, ahora puedo hacer aparecer de este lado por acá.
O simplemente, en lugar de hacer que esto dependa de S, le puedo quitar la dependencia poniéndole un supremo. Entonces, pues esto me va a quedar menor o igual que ponerle el supremo. Y el supremo, ahora sí está más fácil, ¿no? El supremo sería... Voy a sacarlo. El supremo sería... ¿qué cosa? M estrella. MT estrella. Sí. MT estrella a la potencia P-2 multiplicado por este pedacito que falta, ¿no? Pero pues este ya sea que es igual. Esto debería ser nada más la variación cuadrática evaluada en, en D. ¿Hasta aquí vamos bien? Miren, es que esto es un truco que aparece muchas veces como, o sea, le llamo bootstrap porque es un truco que si me dejan ponerme un poquito filosófico, empiezas con una, si quieres probar desigualdades o igualdades, muchas veces lo que haces es que empiezas con un número y luego haces que implícitamente ese mismo número aparezca en tu lado derecho, ¿no? Es como cuando tenías una integración por partes y la haces dos veces y de manera que la integral que tenías del lado izquierdo te aparezca del lado derecho y luego haces una operación de recuperarla. Vamos a hacer exactamente la misma operación, pero al nivel de desigualdades. Y en ese caso no siempre funciona esa especie como de bootstrap que les hablo, pero podría funcionar. Entonces, lo que les quiero decir es, teníamos un número y ahora tenemos al menos la misma variable aleatoria del lado derecho. ¿Hay alguna duda por un momento? Es que este va a ser el paso que creo que es técnico, nada más técnico, pero se me hace bonito para que se lo aprendan para otros problemas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Pues, ¿cómo le harían para recuperar este término si lo tienen dentro de una esperanza? ¿Qué es lo que se les ocurre hacer? Utilizar la desigualdad de Holder. Perfecto. Vamos a agarrar este pedazo y vamos a aplicarle la desigualdad de Helder para obtener algo que involucre a este pedazo, quizá con unos exponentes, pero no nos importa. No nos importa. Ahora, por Helder, les voy a decir cómo hago Helder yo, para, eh, para ingeniármelas. O sea, yo ya sé cuál es la desigualdad de Helder que tengo que poner aquí porque le estoy leyendo del libro, pero supongo que no lo tiene, ¿no? Por Helder lo que tendrían sería que si elevan a una potencia, o sea, esto debería ser menor o igual que esperanza del mismo término, esto es para todo alfa, ¿no? Para todo alfa que necesita satisfacer que es mayor o igual que 1, ¿o no? Alfa entre 0 y 1 mejor. Se me olvida cómo va esto. Se me olvida si es mayor o igual que 1, pero ahorita vamos a ver. Debería ser, ahorita lo escribo bien. Debería ser MT estrella a la P medios. P menos 2, perdón. Y todo esto a la potencia alfa por 1 entre alfa. Entonces alfa debe estar mayor o igual que 1. Multiplicado por la esperanza de el conjugado de alfa, ¿no? Entonces, esto quedaría m sin nada a la potencia del conjugado de alfa
a la 1 entre el conjugado de alfa, donde alfa y alfa tilde son tales que son conjugados. Ah, perfecto. ¿Sale? Ahí puedes tomar alfa igual a P entre P menos 2 Ah, estás. y Ahí el estás. conjugado es P entre 2. Exactamente, ahora lo escogemos, ¿no? Ahora lo que queremos es que queremos que, pues ya lo tienes, pero lo voy a escribir, lo que dijiste lo voy a escribir. O sea, queremos que este pedazo sea el término que aparecía del lado izquierdo, que es simplemente P. O sea, queremos que esto sea igual a mt estrella a la potencia P, y esto nos implica que lo que necesitamos es que este por este sea igual a este. Pues esto implica que alfa debe de ser igual a P entre P menos 2. Ya sé que es una tontería, pero es que así hago yo las desigualdades de Helder. ¿Sí? Entonces, si hacemos alfa así, esto implicaría que el alfa tilde debería de ser P menos. P menos, al parecer. O sea, porque entonces el 1 entre alfa, ay no, qué horror. A ver, va. 1 entre alfa debería de ser que P menos 2 entre P, que es 1 menos 2 entre P. Y esto implicaría que 1 entre alfa tilde debería de ser 2 entre P. Y esto implicaría que el alfa tilde debe de ser igual a P medios. Ah, muy bien, salió fácil. Entonces ya tengo alfa tilde, y por la desigualdad de Helder, este pedazo que le vamos a llamarle Sharp, debería ser menor o igual que o sería igual, idénticamente, a la esperanza. Ahora sí lo tengo. Esto debería ser mt estrella a la potencia, ¿qué? A la potencia P, ¿no? Por esta igualdad. Y a todo esto va a ser a la potencia 1 entre alfa. Alfa es esto, entonces esto va a quedar P menos 2 entre P. Y del lado derecho está un poquito más fácil porque alfa tilde es nada más P medios, esto nada más quedaría M. Uy, qué bonito, porque esto ya me quedó muy parecido a lo que quería. Esto es P medios, ¿sale? Y evaluado al inverso, que es 2 entre P. ¿No? Y dejen, no, en lugar de escribir estrella, voy a escribir toda la desigualdad. Este pedazo es menor o igual que esto. Bueno, si recuerdan, esto nada más era un pedazo de la desigualdad. Ok, vamos a regresarnos a donde íbamos. Teníamos constante, este pedazo que es menor o igual que esto. Entonces, moraleja del cuento, esto es menor o igual a... si me dan chance, simplemente le voy a poner una constante. Oh, no, ¿por qué le voy a poner constante? Si ya lo tengo, bien. Le voy a poner copy-paste. Aprovechar. Entonces sería esto multiplicado por esto. Ups. Ups. Y ya casi lo tengo, ¿no? O sea, esto al final, ¿a qué es igual? Pues esto, a ver, déjenme jugar un poquito. Esto es exactamente 1 menos 2 entre P. Y ya lo tengo, porque entonces este se cancela con este, y lo que tengo es 2 entre P, sale del otro lado, y tendría que esperanza de... Ay, esto era una estrella, perdón. Tendría que la esperanza de mt estrella a la potencia P, a la potencia 2 entre P, va a ser menor o igual que lo que tengo del lado derecho, sin ese término de ahí. ¿Cuánto tiempo tengo? Ay, miren, qué buen timing, ¿eh? Y ya eso me da precisamente lo que necesitaba para un lado de la desigualdad. Esto implica que la esperanza del mt estrella a la potencia P es menor o igual que una constante, que ya sé cuál es, va a ser la raíz cuadrada de eso. Y pues ya, ¿por qué no seguir con la práctica de poner las constantes explícitas? Va a ser igual a este chunche a la potencia P medios, multiplicado por la esperanza de MT a la P medios. Y gracias por
Ah, no, todavía no termina. Eso es todo, ahora sí. Esto implica el lado derecho de la igualdad. Entonces, hasta el momento, solo se nos ocurrió, pues es que tenemos fórmula de Ito, vamos a aventarle lo que tengamos. Eso realmente es, después de fórmula de Ito, son puros argumentos de cálculo 1. Y Helder, pero argumentos de cálculo 1 esencialmente. Este truquito es el único que sí se me hace delicadito, ¿no? O sea, ese también es de cálculo 2, ese es de cálculo 2 de integración. Si se ponen a pensar, es un truco que ya se sabe, nada más que, pues como no lo aplicamos tanto, ¿no? Se necesita, o sea, sale pocas veces, se nos ocurre pocas veces, ¿no? Como aparecen naturalmente pocas veces, se me hace un poquito artificial que aparece. Pero bueno, ya tenemos un lado de la desigualdad. El otro lado lo vamos a ver después y se me hace que el otro lado es el que le da el super punch. O sea, esto se me hace que fue circunstancial, que nos salió y dijimos, no se ve mal. Pero la desigualdad inferior, el hecho de que sea fina, eso nos va a dar muchísimo, muchísimo para poder, muchísimo poder. No digo que sea difícil, sino que va a darle mucho, mucho poder a nuestro argumento. Bueno, eso va a ser todo por ahorita. ¿Podemos vernos más tarde? Déjenme quitar el...